y amigos. Como actual director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos Fotios Maleros de nuestra universidad, me corresponde el honor de decir una breve semblanza del profesor Miguel Castillo Didier, homenajeado en esta ceremonia a la que asistimos. Miguel Ángel Castillo Didier nació en una familia numerosa de 7 hermanos. Su padre fue profesor de filosofía e inglés, mientras que su madre tocaba el piano y también cantaba. Podemos ver allí, quizás, las semillas que germinaron después: la pasión por los libros, la pasión por las letras, la pasión por la música. También hay que mencionar a su hermano mayor, Jorge, el hermano papá, como él mencionaba, un jesuita tan notable y tan querido por su comunidad que incluso al día de hoy una calle de la comuna Padre Hurtado lleva su nombre. Su hermano Jorge sabía griego y sabía latín, y de seguro fue ejemplo para su hermano menor. Tras estudiar en el Colegio Hispanoamericano, Miguel Castillo ingresó a la Universidad de Chile, donde realizó algo poco usual. Comenzó estudiando Derecho, pero se fue trasladando a la pedagogía en castellano, estudiando ambas carreras en algún momento de forma paralela. Él mismo lo dice: no es abogado, solo egresado. En su práctica de leyes le tocó presenciar el desalojo de una familia, y el profundo espíritu social dentro de él le dijo mejor no seguir allí. Y eso que ya en 1957 era ayudante en la Escuela de Derecho. En la década de 1950 conoció al profesor griego Fotios Maleros, con quien don Miguel cursó en la modalidad de cursos libres 4 años de griego antiguo. Permítame decirlo de esta manera: se había abierto el camino hacia Ítaca de una manera impensada. Por esos mismos años, su padre le regaló Cristo de Nuevo Crucificado, de Nikos Kazantzakis, la primera obra traducida al castellano del gran autor griego, y la advertencia paterna fue premonitoria: hijo, este libro no lo va a olvidar nunca. No sabía don Francisco Antonio que no solo no lo iba a olvidar, sino que también marcaría una nueva ruta en la vida de su hijo. También escuchó una conferencia de Jorge Rassis, profesor griego que colaboraba en el Consulado Griego de Valparaíso. La charla era Páginas de la poesía neohelénica. Rassis leyó sus traducciones de un autor que don Miguel conoció por primera vez para quedarse para siempre como inquietud de su vida, Constantino Cavafis. Y tras escuchar los poemas que el dios abandonaba a Antonio, Súplica e Ítaca, nació algo nuevo: el deseo de aprender griego moderno. No le gustó mucho a Fotios Maleros, que deseaba que su pupilo fuera filólogo clásico, pero el maestro terminó recomendando escribirle a una librería ubicada en Londres. De esa carta enviada, Miguel Castillo terminó adquiriendo una antología de Cavafis, otra versión de Cristo de Nuevo Crucificado y un pequeño libro de gramática de griego moderno. Los dados estaban tirados y terminó aprendiendo griego moderno de forma autodidacta. Hasta su tesis para la Escuela de Derecho tuvo que ver con lo helénico: la esclavitud en la filosofía político-jurídica de la antigua Grecia, presentada en 1960 y publicada por la editorial universitaria en 1962. Al año siguiente vinieron sus primeros trabajos sobre literatura griega moderna, panorama de la literatura neohelénica y poetas neogriegos. Así se inició un camino que hasta el día de hoy tiene cerca de 300 publicaciones. Entre esas se encuentra Antología de la Literatura Neohelénica, publicada en 1971, trabajo que recibió el Premio Gabriela Mistral en 1972 en la categoría ensayo. No es de extrañar entonces que cuando en diciembre de 1967 se aceptó la creación del Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos, fuera parte de los fundadores. Junto con él estuvieron Fotios Maleros, fallecido en mayo de 1986, Héctor Herrera Cajas, fallecido en octubre de 1997, y Alejandro Sorbas, quien nos dejó en octubre del año pasado. Don Miguel se hizo fama de ser un gran conocedor del griego sin haber estado nunca en la Hélade. De hecho, recién puso un pie allí en 1991. Por su trabajo, no fue raro que la viuda de Nikos Kazantzakis lo buscara para que tradujera por primera vez al castellano la Odisea, 33.333 versos con varias dificultades idiomáticas, pero que terminó con la primera edición en español lanzada en 1975 por Editorial Planeta. Y entre medio, secretario de Volodya Teitelborn. Y entre medio, entró al Conservatorio de Música de la Universidad de Chile como estudiante del curso superior de órgano, donde alcanzó a estar 3 años. Pero, ocupando un término que él mismo utiliza, llegó la catástrofe.
El golpe de Estado de 1973 significó el término de toda una época en su vida. Fue expulsado del conservatorio sin ninguna razón y con muchas dificultades se reincorporó a la universidad, donde recién pudo volver a entrar un año después del golpe. Pero en 1976 la DINA, la policía secreta de la dictadura, tomó a su esposa, quien se salvó de milagro. Nunca más volvió a la universidad y tuvo que pensar en el exilio. Los países ya no recibían exiliados después de tanto tiempo. Y aparecieron esas casualidades que quizás no lo son. El embajador de Venezuela les abrió las puertas porque era fanático de Kazantzakis y tenía la traducción hecha por don Miguel dentro de su biblioteca. Permítanme decir que la traducción y las letras, las actividades a las que ha dedicado su vida, en aquella ocasión literalmente le salvaron la suya. Vino más de una década fuera de Chile. Como nos ha enseñado en las clases de griego y de literatura, de seguro él vivió en carne propia esa palabra creada a partir de un concepto homérico, la nostalgia, el dolor del nostos, del regreso, del retorno. Con el centro de la Universidad de Chile siempre en la mente, pero también siempre agradecido de lo que significó Venezuela para él y su familia. No sin contratiempos, pudo seguir con trabajos relacionados con la literatura griega moderna, hizo catastro de los órganos existentes en Venezuela y descubrió la figura de Francisco de Miranda, al mismo tiempo que ofició de profesor de colegio en la localidad de Los Teques. Hasta el día de hoy, tanto él como su familia, de vez en cuando, aún tienen expresiones aprendidas en tierras llaneras como herencia, como decir, buen dar, pa'lante, o deja la lloradera. Pese a la distancia, pudo colaborar en publicaciones del centro y hasta publicar un libro con poesía de Andreas Calvos, el poeta de la libertad griego, salvando la censura de la dictadura. Pudo realizar un par de viajes a Chile y uno de ellos fue a inicios de 1986, donde vio a don Fotios Maleros debilitado por enfermedad. He hablado antes de esas coincidencias que quizás no lo son. La familia del profesor Castillo solía enviarle de vez en cuando cuestiones a Venezuela que iban envueltas en papel de diario. En una ocasión, lo que recibió don Miguel iba envuelto en la noticia que informaba el fallecimiento de don Fotios. Y esa fue la forma en cómo se enteró de la partida del maestro. Tras el retorno a la democracia pudo volver a Chile y con el apoyo de Alejandro Sorbas, entonces director del centro, recuperó su sitial como profesor de la universidad, reincorporándose oficialmente el 1 de noviembre de 1991. Antes, en 1990, pudo por fin obtener el título de licenciado en lengua griega moderna, su único grado académico, donde presentó como tesis un trabajo que terminaría siendo una obra cumbre, Cavafis íntegro. Ese examen de grado fue tomado en las dependencias de nuestro propio centro, por una comisión dirigida por la propia decana Lucía Invernici, cuyo nombre lleva el auditorio donde estamos hoy. ¿No les dije que parece que hay eventos fortuitos o quizás no? Cuando don Alejandro Sorbas renunció como director del centro en noviembre de 1992, tomó la posta don Miguel, que ocupó el cargo desde el 1 de diciembre de 1992 hasta abril del año pasado. ¿Qué decir de un académico que hizo casi costumbre publicar un libro y un par de artículos de forma anual, que mezcló los temas griegos con la musicología, que tradujo las obras completas de Cavafis, Calvos y Seferis, que tradujo de Kazantzakis la Odisea, una novela y 11 tragedias, que presentó a Chile y a la lengua castellana el trabajo de Elitis, Richos, Bretacos y más de 200 poetas neogriegos, que en un acto de justicia decidió emprender la biografía de Jorge Peña Gem, el creador de las primeras orquestas infantiles de América Latina y que fue cobardemente asesinado por la dictadura pinochetista, o que decidió redescubrir y revalorizar a Francisco de Miranda, injustamente olvidado por la exaltación usual de Simón Bolívar. Don Miguel ejemplifica como nadie la capacidad de abarcar todas las épocas de Grecia. De la Grecia moderna, todos sus trabajos de literatura neohelénica siempre van también de la mano de descripciones históricas y culturales, pero también ha escrito de la independencia de Grecia, del mártir de la independencia helénica Regas Velestinlis o del ilustrado griego Eugenio Búlgaris. De la Grecia antigua, ha hecho clases de griego antiguo y literatura antigua por años, además de charlas, conferencias, cursos y traducciones, como las anacreónticas. Y de la Grecia bizantina, fue traductor del poema del Digenis Acritas y otras piezas de la poesía heroica griega medieval. Verdaderamente, don Miguel es como nuestro centro, un verdadero profesor griego, bizantino y neohelénico. Producto de otra época en la universidad,
Llegó a ser profesor titular sin tener ningún posgrado, pero nadie pondría en duda sus méritos. Miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua desde 1992, presidente honorario de la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos, miembro de la Sociedad Chilena de Musicología y de la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos, entre muchas otras pertenencias. Ha recibido variados premios, incluyendo 2 reconocimientos del propio gobierno de Grecia por su trabajo. La Cruz de Oro de la Orden de Honor en 1990, que le significó ir a recibirlo y pisar por primera vez Grecia al año siguiente, y comendador de la Orden del Fénix en 2008. En 2011 fue medalla Pablo Neruda del Estado de Chile por aporte a la cultura nacional. En 2014, medalla Juvenal Hernández de la Universidad de Chile. En 2019, Premio Estatal de Traducción del Ministerio de Cultura de Grecia. Y esto solo por mencionar algunas de las distinciones que ha recibido. Pero todos estos premios y reconocimientos nunca los buscó. Nunca se ha postulado a premio alguno. Muestra en ocasiones de una personalidad bastante tímida. Por eso, apenas se supo que iba a salir su merecida jubilación, inicié los trámites para que fuera nombrado tanto como profesor ad honorem y como profesor emérito sin decirle. Pero no podía permitir una aberración, que don Miguel Castillo no fuera profesor de la Universidad de Chile y que la Universidad de Chile no tuviera entre sus profesores a don Miguel Castillo. Y todo esto basándose en una actividad principal, la traducción. Desconozco la razón, pero usualmente la traducción suele ser vista como una actividad menor en ciertas evaluaciones académicas. Diría incluso que es una actividad en ocasiones derechamente despreciada. Don Miguel es el ejemplo de que es todo lo contrario, porque como él ha dicho, sin la traducción las culturas no conversarían y el conocimiento quedaría enjaulado en cada pueblo. Todo esto en el ámbito académico. Pero quiero aprovechar para hablar de otras cosas. Parte fundamental ha sido su familia, con todas las vicisitudes existentes tras el exilio y el regreso. Pero ahí siempre ha estado la señora Spinelli, su compañera, como a él le gusta decir, con quien no solo compartió visión de mundo, sino también la pasión por la música, cuestión que le daron sus hijos. Ir a la casa de don Miguel es sumergirse entre libros e instrumentos musicales, reflejos de las pasiones de su vida y de su familia. Uno de sus hijos decidió estudiar algo aparentemente alejado, ciencias, y luego un doctorado en ciencias con mención matemática. Pero su área de interés fue la lógica y vino nuevamente algo curioso, porque hoy Juan Sebastián tiene parte de su jornada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en la carrera de Filosofía, la misma facultad que hoy rinde este homenaje. Para llegar a todo lo que se ha mencionado, el profesor Castillo Didier ha sido un trabajólico. Es un lector voraz y un estudioso que sigue siempre estudiando. Dedicado al mundo griego, lo voy a decir así, tiene una férrea disciplina espartana. Permítanme ejemplificarlo con una anécdota. Él siempre ha tenido problemas para dormir y suele despertar muy temprano en la mañana. Hace algunos años, un médico le recomendó practicar natación, pero él no deseaba interrumpir sus quehaceres diarios. Encontró una piscina temperada que abría cerca de las 6 de la mañana. Pues bien, la jornada de don Miguel partía con él despertando mucho antes, cerca de las 5, para practicar piano por cerca de 1 hora. Tras eso, partía a la piscina y llegaba al centro cerca de las 7:30 de la mañana, como forma de aprovechar un tiempo para leer, investigar y escribir, llegando mucho antes que cualquiera de nosotros. Don Miguel también es sinónimo de corrección. Más allá de vestir de riguroso terno siempre, también es de la palabra cuidada, sin exabruptos. Si alguna vez una persona se golpeaba un dedo o similar, lanzando un chilenismo con grosería, siempre quedaba mirando. Había que respetar el espacio donde se estaba. Una sola vez pensé que iba a verlo lanzar un improperio. Un chileno que tuvo paso por nuestro centro consiguió publicar un artículo en una prestigiosa revista española, pero su artículo era una copia textual de 2 trabajos de otro autor realizados aquí en Chile. Había logrado pasar los filtros, ya que esos trabajos no estaban digitalizados, por lo que al hacer la búsqueda en internet no había coincidencias. Nunca olvidaré cómo don Miguel me informó de esto. Teníamos clase en la mañana para reforzar el griego moderno, y ese día lo veo con semblante raro. Sebastián, ¿lo puede creer? ¿Puede creer este nivel de descaro? Me dijo mientras me mostraba la revista que hace poco había llegado al centro y los trabajos originales, donde literalmente el plagiador no había cambiado siquiera una sola coma. Yo también quedé perplejo. En ese momento pude ver que se contenía,
Permítanme decir que estaba lleno de una rabia intelectual, enojado al ver una desfachatez pocas veces imaginada. Pensé que por primera vez se le iba a salir una palabra de grueso calibre. Pero don Miguel es don Miguel. Solo me miró y con rabia y enojo me dijo: ¡es un carajo! Y eso es lo más fuerte que he escuchado decir a don Miguel. Pero hay un área donde quiero detenerme bastante que fue mencionada por el decano. Y perdonen aquí que cuente cosas personales, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para hablar de la enorme generosidad que ha tenido a lo largo de su vida. Por eso es alguien tan querido y respetado, porque no solo se ha quedado en la academia. Cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre el Imperio Otomano, llegué al Centro de Estudios Griegos buscando libros. Tras la irónica bienvenida de la secretaria del centro con un ¿no sabe usted que griegos y turcos no se llevan?, me señaló que iba a hablar con el director para ver si podía orientarme más. Fue la primera vez que hablé con don Miguel, quien tras escucharme desapareció y estuve cerca de 5 minutos solo. De pronto, apareció frente a mí cargado de libros, entre ellos la historia del Imperio Otomano de Stanford Shaw, en inglés, que es de 2 tomos, que me la entregó con un sincero: este libro era muy útil para don Fotios y don Alejandro, se lo recomiendo. Había desaparecido porque estaba buscando personalmente lo que me podía servir. Tras pasar unos años, entré a colaborar al centro en la parte de historia. En años donde las movilizaciones, paros y tomas hicieron muchas veces imposible hacer clases presenciales, don Miguel no tuvo dudas. Puso su propia casa a disposición de los alumnos de nuestros cursos y diplomas y su casa con una sala de clases. Si había alumnos con dificultades, don Miguel buscaba cómo becarlos, incluso a veces de su propio bolsillo. Si había alumnos que les costaba entender, ofrecía otros horarios y días para realizar reforzamientos. Si veía interesados, ponía todo su apoyo disponible. En ese entonces, si recibía cartas del extranjero consultando por sus trabajos, enviaba de manera gratuita copias de libros o fotocopias de los mismos. A principios del año 2010, le propuse a don Miguel que el centro organizara un encuentro, congreso o similar sobre estudios griegos. Él me dijo que siguiera adelante, hasta que un día pidió hablar conmigo. Sebastián, tras la muerte de la señora Josefina Gramático, que ocurrió en octubre del 2009, se habla que la ONU se quiere cerrar el Centro de Estudios Clásicos. ¿Le parece si los invitamos a coorganizar su idea? Porque tenemos que ayudarnos. Era otra universidad, pero don Miguel sabía la importancia de preservar un centro especializado de esa índole y que había que ayudar como fuera. Y así nació una colaboración que dura hasta hoy. Y en nombre de ambos centros, los invito a este octubre, cuando se realice la 8ª versión del Congreso Internacional de Estudios Griegos, actividad única en su tipo en Latinoamérica. Cada cierto tiempo, don Miguel realiza clases de griego moderno a los profesores del centro, cuestión que mantiene hasta hoy, y de donde de ese aprendizaje han salido libros como la magnífica traducción de Marcelo Rodríguez de Nikíforos Gretacos. Al incorporarme a ese grupo, yo solo había tenido clases de griego antiguo. Don Miguel se dio cuenta y recordó que era la primera vez que yo estaba con la lengua neogriega. En ese entonces trabajaba en otras universidades y tenía problemas de horario. Eso no fue problema. Gentilmente don Miguel me dijo que si yo podía ir los sábados en la tarde a su casa, me haría paulatinamente una nivelación. Y así fue. Fueron entre 6 a 8 sesiones donde iba a su casa los sábados por la tarde. Ahí me fue explicando cómo había ido desapareciendo el caso dativo, las 5 maneras de pronunciar el sonido de la vocal I actualmente en griego, y otras cosas, hasta que consideró que podía seguir el ritmo del resto del grupo sin perderme. De la primera clase, nunca me olvidaré cómo me explicó que el gato, en griego actual, siempre se dice en femenino, y gata. Pero luego, don Miguel también comprendió la importancia que el centro pudiera mantenerse. Las horas de varios profesores se habían perdido, la planta académica estaba reducida, y había que buscar cómo compatibilizar un anhelo con los presupuestos. Y una de las soluciones de don Miguel suena impensada e increíble. Renunció a algunas horas de su propio contrato como profesor titular para que con esas horas, sumadas a otras acciones, se pudiera contratar a 3 profesores para el centro. Y por este acto de generosidad, Marcelo Rodríguez, Raúl Madrid y quien les habla, pudimos entrar en propiedad como profesores del centro. No habrá nunca palabras para indicar el enorme agradecimiento por este gesto de mi parte, y estoy seguro que le debe molestar que lo haga tan público en el día de hoy. Pero no puedo evitarlo, porque don Miguel, desde lo más sincero de mi ser,
solo una expresión en griego como homenaje, Efcaristópolis. Por todo esto y mucho más estamos aquí, porque don Miguel Castillo ha sido muchas cosas: traductor, músico, profesor, lector, poeta, padre, esposo y otros. Pero estamos aquí porque uno de los mejores trajes que le ha quedado ha sido ser profesor de la Universidad de Chile, cuestión que honramos y agradecemos hoy. Sin Jalitiria, Kiria Mijali. Felicitaciones, don Miguel. Y de aquel niño que aprendió a leer, motivado para entender por qué su hermana se reía tanto con la revista El Peneca, al académico y formador que ha sido hasta hoy, nadie puede dudar que, como escribió Cavafis en palabras que conocemos gracias a usted, su viaje a Ítaca ha sido largo, pleno de aventuras, pleno de conocimientos. Muchas gracias. Señora directora, doña Rosa Levés, señor decano, don Raúl Villarreal, y representante de la Embajada de Grecia, don Luis Andreaso, por el señor embajador Cervantes, autoridades de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesores, alumnos, amigas y amigos de todos. Agradezco de corazón el honor que esta universidad me hace con el nombramiento de profesor mío. Hace unos años, agradecí el honor de haber sido distinguido con la medalla electoral Juvenal Durante. Y quisiera recordar aquí algunas de las consideraciones que entonces hice para luego tocar otros puntos. Durante toda mi vida, que se ha hecho ya larga, he recibido enseñanzas, he aprendido. De mi papá y mi mamá aprendí el amor por los libros y la música y el respeto por el prójimo. Aprendí de mis hermanos y de mis compañeros, de mis profesores en la escuela primaria y en la secundaria. Quiero recordarlos a todos en mi nombre, don Antonio Tagle, quien nos enseñó a amar la poesía. Aprendimos de memoria innumerables poemas en una época en que se recitaban en las reuniones familiares, vecinales, parroquiales, en los actos escolares. El primer poema que aprendí fue el soneto Caupolicán de Rubén Darío. Me lo enseñó una hermana mayor, Rosita, antes de que aprendiera yo a leer, de modo que recitaba el soneto de memoria, sin entender no pocas palabras. Después vino a la universidad. El recordado y querido Instituto Pedagógico nos recibió como un acto inolvidable. Los que llegábamos a la universidad en ese primer día no imaginábamos que íbamos a conocer y a escuchar a un gran poeta y a dos grandes artistas, Pablo Neruda, María Manuela y Roberto Parada. Muchos de los que estábamos en el inmenso teatro pedagógico que ocupaba todo el primer piso del edificio central del actual UNCE, llegamos a emocionarnos hasta las lágrimas durante ese recital. Ese acto de recepción marcaba un paso hacia el mundo de la cultura superior. Efectivamente, en la universidad, en el pedagógico, hubo profesores que nos abrieron nuevos mundos. Solo para mencionar algunos, recordamos aquí a don Ricardo Lacha y a don Eleazar Huerta, de quienes aprendí a amar más aún la poesía. Imposible no recordar a don Fotis Madera, que me abrió el maravilloso espacio de la lengua griega clásica, desde el cual pasé poco a poco al griego medieval y al griego. Y también quiero recordar a don Alejandro Sorba, recientemente fallecido, quien me enseñó con el ejemplo de su dedicación tesonera y escrupulosa al trabajo académico. Del mundo académico sabía algo, no solo por lo que nos enseñaron en el colegio, sino también porque mi papá conservaba una pequeña historia de Grecia con que lo habían premiado en el liceo. Y a mí, en el inolvidable colegio hispanoamericano, también me habían dado como premio una historia de Grecia, un poco más grande que la de mi papá, pero pequeña también. Con las clases de Fotis Maleros empecé a aprender la lengua griega, inseparable, por supuesto, de la literatura y la cultura helénica,
Y la Iglesia he aprendido y aprendido siempre, hasta el día de hoy. La Hélade sigue siendo la gran maestra para la humanidad. Aprendí a encontrar belleza en autores medievales, entonces muy poco conocidos aquí. Y luego se me abrió el mundo del helenismo moderno, con sus magnos valores, su rica poesía popular, sus grandes poetas como Cavafis, Kazantzakis, Seferis, Richards, Gretacos, Elitis. Y en nuestra universidad aprendí algo a lo que no suele darse la importancia que tiene. Aprendí a traducir. Sin traducción, solo los griegos hubieran conocido a Homero, los latinos a Virgilio, los alemanes a Goethe, los rusos a Dostoyevsky, y nosotros los hispanohablantes a Cervantes, a Gabriel Mistral y a Pablo Neruda. Y empecé a traducir y traducir hasta el día de hoy. Y cuando me han preguntado que por qué he traducido tanto, siempre respondí lo mismo: para compartir la belleza. Traducir es una forma de pagar la deuda que uno contrae por haber tenido acceso a tanta belleza. Y así, el aprender se ha convertido en enseñar, en mostrar esa belleza que nos han legado tantos poetas griegos, antiguos, medievales y modernos. Y en las últimas décadas, este compartir la belleza se ha ampliado enormemente gracias a las nuevas tecnologías, pues ha sido política del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos el colocar en Internet, con libre acceso, todos los trabajos de sus integrantes. Pero no solo nuestra facultad he aprendido. En los 5 años de la carrera de Derecho que hice completa y dejé, después de aprobar mi tesis, aprendí mucho sobre justicia y sobre todo sobre injusticia. Y tuve un buen profesor, al cual recordaré en los nombres de don Álvaro Bunster y don Eugenio Velasco de Teller, que enseñaban 2 materias fundamentales: el derecho penal y el derecho civil. Y aunque tardíamente me abrió sus puertas la entonces llamada Facultad de Ciencias y Artes Musicales. También allí tuve muy buenos maestros. Los recuerdos en el nombre de la profesora María Félix en piano, y en órgano lo de la profesora Carmen Rojas y el gran organista y compositor profesor Miguel de Teller. Mi paso por el conservatorio fue interrumpido el día fatal del 11 de septiembre de 1973, pero también quisiera recordar a la destacada pianista argentina, la señora Adriana Walter, profesora de otra universidad, quien, pese a los largos años pasados, me aceptó como alumno y cuyas enseñanzas me han sido valiosísimas, por las cuales me guardo honda gratitud. Otro día fatal, un día de septiembre de 1976, el año del mayor número de desaparecidos por la dictadura, fuimos colocados en un avión que nos dejó en Venezuela. Allá, durante 13 años de forzada lejanía de la tierra natal y la familia, debía aprender a sobrevivir en condiciones muy difíciles al comienzo. De ese país solo sabía que allá habían nacido Miranda, Bello y Bolívar. A Bello había estudiado un poco como poeta, pero no conocía otros aspectos de su vida y de su obra. La música y el griego me ayudaron a sobrevivir y luego a educar a mis pequeños hijos. Al comienzo enseñé piano e historia de la música, no siendo profesor ni de lo uno ni de lo otro, habiendo solo seguido los cursos normales del conservatorio. Debí estudiar mucho y aprendí mucho. Fui conociendo la rica historia musical venezolana y llegué a poder conversar con maestros como Antonio Lauro, Eusebio Castellanos, Antonio Esteves. Gracias a la apertura increíblemente generosa de los intelectuales venezolanos, pude hacer trabajos tan hermosos como el catálogo de los óperos de Caracas primero y luego el de toda Venezuela. Ello me permitió tocar todos los instrumentos del país que estaban en condiciones de funcionar. Pude investigar con cordial acogida en el archivo del Solipán de Caracas y en el de Mérida, y los trabajos se convirtieron en libros: Caracas y el instrumento rey, Venezuela y el instrumento rey,
órganos y organistas de la Catedral de Caracas, órganos venezolanos del siglo XIX, 100 años del órgano cavernicol de la parroquia de San José de Caracas. Trabajé en la biografía del mayor de los compositores y organistas colombianos, Cayetano Carreño, y de uno de los grandes compositores contemporáneos, también organista, Juan Bautista Plaza. El encuentro más importante fue con la personalidad de Francisco de Miranda, de quien solo habíamos leído unas 2 o 3 frases en el libro de historia del liceo, que había organizado una expedición libertadora en 1806 y que había muerto en 1816 después de pasar 4 años prisionero. Pero Miranda no solo fue precursor, héroe y mártir de la independencia hispanoamérica, un gran humanista. Es el único de los próceres de la independencia del continente que había estudiado filosofía antes de las artes marciales. En la Universidad de Caracas siguió el mismo plan de estudio que más tarde cumpliría Andrés Bello. Y al latín, lengua en la que se estudiaba la filosofía en ese tiempo, añadió el griego, para lo cual tomó un profesor particular en España. Formó una riquísima biblioteca clásica. Fue el único hijo de ambas Américas que viajó a Grecia cuando ésta estaba bajo el yugo otomano, afrontando no pocas dificultades y peligros para conocer los espacios y los monumentos clásicos. Como general del ejército francés, combatió contra la primera invasión al país revolucionario de 1782 y comenzó en 1783, y luego, consecuentemente, luchó contra la tiranía de Robespierre. Y tras sobrevivir el terror, a fin de 1784 y 1785, condenó la política de conquistas de Francia y sostuvo que el regreso a un régimen democrático exigía la estricta separación de los poderes y el respeto absoluto por los derechos de la persona. Sus 2 manifiestos de esos 2 años son fundamentales para conocer su pensamiento político. Miranda organizó la primera expedición armada contra el Imperio Español en 1806 y logró izar en coro la bandera que había diseñado para el gran Estado hispanoamericano que llegaría desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos. Formó varios planes constitucionales que contemplaban una estructura federal con equilibrio entre los poderes locales, los cabildos de cada país integrante y el gobierno federal central. Sus proyectos constitucionales contemplaban la libertad religiosa, que en esa época, por excepción, solo existía en uno o 2 países. Gracias a la generosa acogida del historiador Felice Cardoso, director de la Academia de Historia, pude acceder al archivo de Miranda, colección documental extraordinaria de 63 tomos, fuente preciosa para la historia de Europa y América de la segunda mitad del siglo XVIII y primera década del XIX. Y gracias a la cordial acogida del profesor Iván Denikov, jefe de la sección de libros raros de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pude repasar uno a uno los 128 volúmenes que restan de la gran biblioteca clásica de Miranda, parte del legado que dejó de sus libros griegos a la Universidad de Caracas en agradecimiento por la formación recibida en sus aulas. Tuve la emoción de recorrer las páginas que Miranda había subrayado, sus anotaciones y pequeños comentarios. El conocimiento de esta personalidad extraordinaria, con la que Chile tiene una deuda especial por haber sido Miranda mentor directo de Higgins en Londres, me llevó a emprender trabajos como Grecia y Francisco Miranda, que ha tenido 2 ediciones en Chile y una en Venezuela, Miranda y la Senda de Bello, que ha conocido 2 ediciones en Venezuela, una de ellas hecha por la Casa de Bello, y una en Chile, Miranda escritor, que presenta textos de los diarios, una selección de los diarios de viaje, precedida por un estudio, ha tenido 2 ediciones. Y también ha podido presentar varias ponencias y publicar algunos artículos. Una pequeña biografía de Miranda fue escrita para Grecia y publicada ya en Atenas en el año 2013.
Para todos estos trabajos tuvo el consejo y la ayuda de los más destacados historiadores de entonces, los profesores José Luis Arceo Bastardo, Tomás Polanco Alcántara, Ildefonso Real, Rafael Armando Roca, Felice Cardot, todos ellos fallecidos, a los que recuerdo con profunda gratitud. Con respecto a don Andrés Bello, el gran sabio, latinista, helenista, el primer rector de nuestra ciudad, su verdadero creador, el exilio me dio la posibilidad de recorrer sus lugares amados. El lugar donde estaba su casa, donde hoy se alza el edificio de la institución llamada la Casa de Bello, Centro de Estudios y Misiones, la iglesia de Almacén, que frecuentó y donde tantas veces escucharía el órgano y meditaría. Si bien el edificio fue destruido por el terremoto de marzo de 1812, la actual iglesia se alza sobre las mismas bases. Por lo tanto, uno puede evocar al joven Bello en ese lugar. Poco más allá está el árbol bajo el cual leía y conversaba con sus amigos, el maravilloso Samán, más que bicentenario, acumulado por ir al río Capuchi, hoy entubado bajo tierra. El árbol está ahí, rodeado ahora de cemento, y al meditar en ese lugar es posible imaginar al joven humanista y sus lecturas hechas bajo esa sombra serena. ¿Cómo recordar allí su poema Anusamán? Árbol bello, ¿quién te trajo a estas campillas risueñas que con tu copa decoras y tu sombra das entera? En los últimos años de su vida, el sabio recuerda con intensa nostalgia ese árbol venerable y escribe que en un sueño, comillas, me he creído en la sombra del inolvidable Samán. Cerramos las comillas. También pude subir al camino viejo hacia el puerto de La Guaira y llegar con mucha emoción al punto desde donde, un día de junio de 1810, Andrés Bello miraba por última vez su ciudad. 36 años después, en febrero de 1846, en carta a su hermano Carlos, escribirá a Bello estas palabras, comillas: tengo todavía presente la última mirada que di a Caracas desde el camino de La Guaira, quien me hubiera dicho que en efecto seguiría la última. Cerramos la comillas. Al mencionar el Samán, recuerda una palabra que desde su destierro escribió Francisco Gonzalo en carta de pésame a Bello por la muerte de su hijo mayor Carlos en 1854. Escribe así Bilbao: árbol majestuoso de la zona tórrida, trasplantado a Chile, caen tus hojas en el invierno de la vida, hoy tu sombra es sagrada. Nosotros podemos decir, y hoy su sombra sigue siendo sagrada. El nombre del sabio está unido para mí con el del gran estudioso catalán enamorado de Hispanoamérica, el profesor Pedro Gracia, gran bellista, quien acogió las publicaciones de la Casa de Bello, la segunda edición ampliada de Miranda y la Celda de Bello, y la cuidó personalmente. Y que me hizo el regalo de sus sabios consejos y de toda una no tan pequeña biblioteca bellista que la pude traer y conservar. Cuando llegó el día tan ansiado de regresar a Chile, viví el dolor de dejar el mundo de la música y la historia venezolana y el contacto con tantas personas generosas, solidarias, que nos ayudaron a sobrellevar las penurias del gozado exilio y nos abrieron las puertas a nuevos saberes. ¿Cuánto aprendí en la tierra venezolana y con qué tristeza hube de dejarla? De esa experiencia surgió el ensayo La Odisea y el exilio, itinerarios del saber y del dolor, un resumen del cual se publicó en el boletín de la Academia Chilena de la Lengua en 1994. Pero pude volver a mi país, pude regresar a la Universidad de Chile, pude entrar de nuevo a Pabellón Helénico, situado en lo que fue nuestro Instituto Pedagógico,
donación de los recordados hermanos Gabriel y Jorge Eustaquio, pude seguir aprendiendo. Para empezar, aprender de la generosidad de la querida y recordada profesora Virginia Bernice y los profesores Mario Pizarro, Rolando Millar y Alejandro Sotas, y todos los cuales contribuyeron a hacer posible el regreso a nuestra universidad a fines de 1991. Y en el seno de nuestra facultad pude seguir aprendiendo, traduciendo y enseñando. Y aprendí en algunas misiones que tuve. Durante 4 años, enviado por nuestra facultad, integré la Comisión de Evaluación de la Facultad de Ciencias Sociales, que dirigía el gran estudioso de la cultura popular, el profesor Manuel Daneman, de quien pude aprender también mucho. Y durante otros tantos años, aprendí mucho también integrando la Comisión de Evaluación de nuestra facultad bajo la ponderada dirección de la profesora María Eugenia Hugo. Mi ex profesor en el pedagógico, don López Esteban Escarpa, el destacado lingüista y gramático don José Luis Salamiento, los poetas y escritores don Miguel Artecho, don Manuel Antonio Mazzone y otros intelectuales me llamaron en 1993 a integrar la Academia Chilena de la Lengua, en cuyo seno también he aprendido mucho. He tratado de acercar a mis alumnos a la belleza de la poesía y de la música, y la mala belleza hace mejor al ser humano. Tengo la satisfacción de saber que no pocos exalumnos míos son ahora excelentes profesores universitarios. Algunos son escritores, como Alejandro Sanz, y poetas, como Claudio Guerrero, Kurt Wolf, Santiago Alcázar. He podido tocar órgano con flauta y con violín gracias a un alumno, hoy profesor universitario, Camilo Rossi, y piano con cello gracias a su alumno, ya entonces concertista en ese hermoso instrumento, Eduardo Simpson. Y al final de estas palabras expreso lo más importante: el amor y la gratitud para con mi familia, mi esposa Estilén y mis hijos Juan Sebastián y Juan Cristiano. Sin ese apoyo y sin ese amor, nada habría hecho. No habría gozado de muchos momentos de alegría, no habría soportado los no pocos momentos dolorosos, ni habría trabajado tanto ni en la poesía ni en la música. Todo se termina en la vida, como lo he dicho a la señora rectora y al señor decano. Si existiera una segunda vida, la dedicaría a la querida Universidad de Chile. No quisiera finalizar estas palabras sin leer un poema escrito durante un viaje hecho a Venezuela pocos años después de mi regreso a Chile. Se refiere al fundador y primer rector de la Universidad de Chile, llamado con justicia padre de la cultura hispanoamericana. Todos conocen en distinta medida su banda obra, hecha para Chile y para la patria común hispanoamericana, pero quizás no todos saben que tras esa obra hay un gran dolor, el dolor irreparable de no haber podido volver a su tierra natal y el terrible dolor por la pérdida de tantos de sus hijos. Como dije recién, a pocos años de haber vuelto a Chile, volví a recorrer los lugares del sabio, del poeta, y entremezclando versos de sus libros a la agricultura de la zona tórrida, escribí allí mismo este poema. Volví a la latitud donde pasé años en lejanía y en dolor, poeta desterrado, las sombras de su casa y su jardín, donde entre granados y naranjos fuera trenzando sus primeros versos. Allí donde el verdor sano y fresco se esparce generoso por doquier, y el algodón despliega a la hora suave las rosas de oro y el vellón de nieve. Y la parchita amable y perfumada, esa humilde y hermosa enredadera, cuelga de sus sarmientos trepadores, nectáreos globos y franjadas flores. Y seguí los lugares, uno a uno, 2 años de niño transcurrieron, apacibles y plenos de promesas.
E igual como lo hiciera en mi destierro, busqué el arroyo manso a cuya orilla él descubriera el encanto del Chile. Y como entonces no vallé, mas el semanal aquel, el árbol noble, de fuerte tronco y de follaje inmenso, allí está aún, mas hoy cautivo de cemento, prodigando su sombra como entonces, cuando en la eterna primavera caraqueña la juventud y la belleza sonreían al joven poeta vigiliano. En el mismo lugar de las Mercedes, templo más nuevo, se alza el nacimiento de la iglesia que fuera su refugio, donde del órgano la paz y la armonía apacible belleza entregaba. Meditando a los pies de la montaña, miré el recodo de la vieja senda de la sierra del Ávila azulada, desde donde el millón solar paterno y la amada ciudad de esos rojos, sin saber que salía esa visión, que su terruño la visión postera. Finalizo mi palabra con este recuerdo de quien diera a nuestra universidad su carácter, su vocación humanista, su fortaleza, la que le ha permitido desempeñar un papel fundamental en la historia de la cultura y de la educación de Chile. El magno trabajo de Bello tenía detrás un magno motor. Muchas gracias. Honorable señor Menores Andreas, el cónsul de Grecia en Chile, profesor Sebastián Salinas, director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos, nosotros leemos, autoridades universitarias, profesor Guillermo Soto, director de la Academia Chilena de la Lengua, representantes del cuerpo diplomático, profesores eméritos, comunidad universitaria, querida familia del profesor Castillo, amigas y amigos. Es un honor representar a la Universidad de Chile en esta ceremonia solemne con la cual se rinde homenaje al profesor Miguel Castillo Vivier con ocasión de su distinción como profesor emérito de nuestra institución. Produce profunda emoción pronunciar estas palabras que se suman a las expresiones anteriores para honrar a quien ha sido por décadas uno de los cultores más insignes de las humanidades en la universidad y en el país, siendo depositario de una tradición humanista que da sentido a nuestra misión universitaria. Rendir homenaje entonces al profesor Castillo Vivier no es solo celebrar una trayectoria académica y una vida personal excepcional y ejemplar, sino también rendir tributo a una tradición que nos antecede y debe proyectarnos. Es reconocer en su vida y en su obra el espíritu que da sustento a la universidad pública con la convicción de que el saber nos hace más libres y que es cimiento de democracia y dignidad. Pocos han encarnado con tanta fidelidad como él el ideal universitario. Su sabiduría, siempre acompañada de modestia y generosidad, lo convirtieron a lo largo de los años en un maestro tan admirado y respetado como querido. Su coherencia intelectual y personal ha sido ejemplo de rectitud para muchas generaciones. Las verdaderas universidades poseen un espíritu labrado por quienes las han habitado y desarrollado a lo largo de su historia. La Universidad de Chile encarna desde sus orígenes un espíritu americano, marcado por las luchas y esperanzas de nuestro continente, que se proyecta al universal y que en su apertura al conocimiento dialoga con el horizonte amplio de la humanidad. El profesor Miguel Castillo es un fiel representante de ese espíritu americano y a la vez universal, que da cuenta de la grandeza intelectual y moral de nuestra casa de estudios. En su camino, Grecia se ha encontrado con Chile, la música con la palabra, la erudición con la sencillez, para recordarnos que la cultura es puente, el conocimiento es servicio,
y que la tarea universitaria es contribuir a lo que nos hace verdaderamente humanos. En el ámbito personal tuve la fortuna de aproximarme a su obra musicológica a través de la lectura de la biografía del maestro Jorge Peña Gen, primer director del Conservatorio Regional de La Serena, la primera sede de la Universidad de Chile en provincia en 1957 y fundador de la Escuela Experimental de Música, impulsando el movimiento que dio origen a las primeras orquestas infantiles en Chile y también en Sudamérica. El profesor Castillo Vivier escribe magistralmente sobre cómo Jorge Peña Gen, con su destacada obra educativa, anticipó una visión profunda de fe en los talentos de todas y todos, promoviendo una incansable defensa del derecho al arte como herramienta de transformación y de emancipación. Su legado, marcado por una vida truncada por el brutal asesinato en manos de la caravana de la muerte, nos recuerda que la lucha por la dignidad y la libertad deben ser constantes e irreductibles. Desde entonces hemos mantenido una comunicación fluida, la cual reconozco como fuente constante de aprendizaje y compromiso, tanto en lo que concierne a nuestra responsabilidad de preservar y reconocer el valor de los estudios clásicos en la Universidad de Chile, como en lo relativo a la creación y enseñanza musical. Finalizo agradeciendo una vez más al profesor Castillo por su enorme entrega a la Universidad de Chile, su trayectoria única e irrepetible, desde la cual con seguridad nos seguirá inspirando ahora en su calidad de profesor emérito. Muchas gracias, profesor.